compartirnos su testimonio, pero antes quiero que meditemos en estos versículos que nos tocaban hoy día. Versículos 6 y 7 de Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Lo puedes leer, Pancho? Por favor. Sí. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. Por nada y en todo. ¿Ya? Por nada y en todo. Quiero que meditemos durante, esta semana en esa palabra, por nada y por todo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Meditemos en esto durante esta semana y viera usted que hay harto material ahí para que podamos participar la próxima semana, porque tiene que ver con todo lo que es la ansiedad, todo lo que es el afán, de lo cual el Señor también nos habló en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, pero también menciona ahí echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, y así vamos a ir desglosando estos dos versículos. Pero ahora, nuestra hermana Rosemary tiene este tiempo para compartir su testimonio. La realidad es que es un privilegio tener a nuestra hermana. Yo la conocí, ¿qué quiere que le diga? Solamente a través de estas redes sociales y por un contacto de una persona que me habló en el barco Dulo, para que fue ahí, me habló de nuestra hermana misionera y que yo le pedí que me diera el nombre y su teléfono, no, el número de su teléfono, para poder mantener contacto con ella, y han sido como unos 4 años más o menos que llevamos comunicándonos solamente por este medio de las redes sociales, enviando estos audios y devocionales. Y hace poquito que hemos tenido estos contactos. Y le vamos a sacar el jugo aquí a la hermana. Así que vamos a darle la oportunidad para que ella nos comparta su experiencia en el campo misionero. Entonces, hermana Rosemary, aquí está todo su tiempo para que nos comparta lo que Dios ha estado haciendo en usted y a través de usted en esta obra tan magna que es el campo misionero. Dios le bendiga. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas. Quiero agradecerle al Señor y a ustedes por darme la oportunidad de compartir este testimonio. Porque la verdad pensaba, no podría compartir este testimonio con ustedes si no fuera el Señor el que el primero me llevó a este lugar. Al final Él es el que, de Él fue esta idea, de Él nació. Bueno, recordarles que yo estoy congregándome acá en UCB Rancagua, ya hace varios años. El Señor me llamó como bien firme, como a servirle como en las misiones hace ya como 5 años, pero recién el año pasado pude hacer mi primer viaje misionero de corto plazo. Entonces, esta es mi primera experiencia que tengo fuera de mi país. Eso, yo nunca había salido de Chile. Mi nivel de inglés cuando salí era muy básico, entonces tenía muchos temores. Y este viaje, ¿por qué se presentó? Fue porque en realidad mi llamado es hacia un país de Asia, es hacia Bangladesh. Aquí es un país que queda al lado de la India.
Entonces, como parte del entrenamiento para visitar ese país, me pidieron que yo tenía que ir a hacer este entrenamiento a Turquía. Y son 5 meses de preparación. Primero, porque yo nunca había salido del país. Entonces me decían, si tú quieres servir a largo plazo, no puedes pretender venir al tiro a servir acá, porque si no, pronto vas a querer irte. Porque tienes que tener la experiencia de lo que es vivir en otra cultura, lo que es vivir entre un país con musulmanes. Y la verdad es que cuando me dicen esto, que tenía que ir a Turquía, yo no lo tomé muy bien, le soy sincera. Yo decía, no, siento que me están desviando del camino, porque el Señor me llamó a Bangladesh. Hacia allá estoy juntando todos los recursos económicos, me estoy preparando. ¿Por qué voy a ir a Turquía por 5 meses si ya yo debería ir al tiro a Bangladesh? Entonces, yo le pedí a toda mi iglesia que estuviéramos orando porque tenía que dar una respuesta, si iba o no iba. Y empezamos a orar, empezó a orar mi iglesia, empecé a orar yo, teníamos como una semana para responder. Y uno diría, pero claro, había que responder que sí, será parte de lo que te estaban pidiendo. Pero en ese momento yo sentía que de verdad necesitaba que fuera Dios el que me lo dijera, que tenía que ir a Turquía, no que fuera porque simplemente me lo estaba pidiendo la organización, sino que era porque era un deseo que Él tenía. Y en esa búsqueda de esa semana, yo justo el día sábado, el día lunes tenía que responder, y el día sábado era mi cumpleaños, y una amiga mía, cristiana, me dice, ¿sabes, Rose? Tengo un regalo que darte. Este regalo lo tenía hace tiempo en mi casa, y la verdad es que en algún momento lo tomé en mis manos y le pregunté, Señor, ¿qué hago con él? Y ella al tiro le dice que se vino mi imagen a su mente y tuvo la certeza que me lo tenía que regalar. Y era algo muy parecido a esto. Es un Injil, que es un Nuevo Testamento en turco. Injil significa Nuevo Testamento, pero era una versión así muy chiquitita, como casi de bolsillo. Y yo cuando lo abro, fue realmente una respuesta del Señor, porque ella no tenía idea de este viaje, no lo sabía. ¿Y cómo alguien en Chile va a tener un Nuevo Testamento en turco? Quizás será común tener uno en inglés, pero uno en turco, de verdad fue una respuesta del Señor que yo tenía que ir para allá. Y de hecho cuando fui para allá, tenía este Injil yo chiquitito, y en uno de los lugares a los que fuimos, nos tocó ir a conocer diferentes comunas, por así llamarlo, o provincias, y en una oportunidad compartí con un caballero que era el dueño de una librería. Fue como la primera persona que me atreví a hablarle del Señor. Y yo no sabía cómo llegar a esa persona, porque además yo soy mujer, y en el contexto musulmán uno no puede hablar directamente con un hombre. Entonces había que tener mucho cuidado de que no me malinterpretaran. Y como era dueño de una librería, yo dije, bueno, ¿cómo puedo empezar una conversación? Y hice como que iba a comprar algún lápiz, alguna libretita que necesitara, y el caballero me quería vender un mapa de Turquía. Y yo orando en ese momento que el Señor me mostrara cuál podía ser el momento para hacer el enganche, para hablar de él. Y en algún momento este caballero me quiere vender este plano de Turquía, y empezamos, y él me empieza a mostrar diferentes ciudades. Y yo le digo, bueno, ¿y usted sabía de que hay una persona que se llamó Pablo y que viajó por muchas ciudades que aparecen aquí? Y le empecé a hablar y empezamos a ver el mapa. Y el caballero se interesó muchísimo y le conté que era alguien que aparecía en el Nuevo Testamento, que era una persona que fue real, yo le dije, esta zona de Turquía era conocida porque aquí era una zona cristiana de seguidores de Jesús, hace muchos años atrás. Él no tenía idea. Para él Turquía siempre había sido musulmana, porque a ellos no se les enseña que el Asia del Nuevo Testamento en realidad es Turquía. Entonces, cuando supo eso, le pregunté, ¿usted está interesado en conocer más
de estos viajes y de cómo fue que el Evangelio llegó a esta tierra? Y su respuesta fue que sí. Y yo en ese momento andaba solamente con mi Nuevo Testamento, el que me habían regalado aquí en Chile. Y la verdad es que no lo quería regalar, porque era algo que para mí el Señor me había regalado a mí. Era como una respuesta a la oración de si yo tenía que ir o no. Pero en ese momento me vi en la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Regalo este Nuevo Testamento que para mí es muy valioso, porque significó mucho, una respuesta a una oración? ¿Es más valioso esto o es más valioso ahora entregárselo a Él para que Él pueda conocer al Señor? Así que la respuesta estaba clara. Así que se lo regalé y confiando de que el Señor pueda obrar, porque muchas personas no tienen acceso a la Biblia en este país. Y les quiero preguntar antes de continuar, si alguno de ustedes sabe algo de Turquía, ¿qué han escuchado? Aquí no hay respuesta ni buenas ni malas, pero les quiero preguntar a ustedes primero, ¿qué saben de este país? Que está en el mapa. Eso, sí. Sí. Bueno, entonces yo les voy a compartir para que puedan conocer más de este país de Turquía. Si tienen preguntas, me las van haciendo y los quiero saludar en turco, ¿ya? Les voy a partir diciéndoles Merhaba, kardeşler, Tanrı seni korusun. Les dije, hola, hermanos míos, que Dios les bendiga. Entonces ahora voy a ver, primera vez que voy a compartir pantalla. Entonces, clarito. sí. Aquí, vamos a ver, compartir. Resulta, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Turquía. Ahí. Entonces, este entrenamiento al que fui a hacer yo entre febrero y julio del año pasado es un entrenamiento que ofrece Operación Movilización, o más conocida como OM, que es una agencia misionera. Este entrenamiento está pensado para que uno pueda vivir en una cultura musulmana y aprender cómo servir al Señor entre los musulmanes, cómo hacer discipulado con ellos, cómo presentarles el Evangelio. ¿Ya? Bueno, Turquía, como decía bien el hermano, está aquí en el mapa. Está justo ubicado entre Europa y Asia. Es el único país del mundo que está ubicado justo entre dos continentes. Entonces lo hace ser un país muy estratégico para poder ingresar a los países de Oriente. En Turquía, la gran mayoría, más del 99% de las personas son musulmanes. El 0, algo por ciento solamente son cristianos. Y al llegar allá, es mucho mejor decir que uno es seguidor de Cristo que ser cristiano. Porque al decir que somos cristianos, no es una muy buena palabra. Porque primero nos asocian con las cruzadas, en donde hubo mucha matanza hacia las dos partes, ¿cierto? Entre cristianos y musulmanes. Y esas son heridas abiertas todavía en este país. Y por otro lado, decir cristiano nos asocian con la cultura de Occidente, con la cultura de Hollywood. Entonces, para ellos ser cristiano, sienten que nosotros lo vivimos como algo, no como una fe viva en nuestro día a día. Para ellos es como que fuéramos, solamente es una parte de nuestra vida la fe. Es como que vivimos de una forma muy mundana. Por eso es mucho mejor decir que uno es seguidor de Jesús, o seguidor de Isa, como le llaman en turco a Jesús. Acá en el mapa, yo marqué como con pines las ciudades a las que nos llevaron. Y como pueden ver, algunas son ciudades que aparecen en la Biblia al día de hoy. Voy a partir por mi lado izquierdo, ahí está Mula, en donde yo viví más abajito, aquí está Antalya. Después llegamos a Konya,
¿quién cree que puede saber el nombre que aparece en la Biblia como Conia? Es un nombre muy parecido. Conio. Conia y Conio. Sí, exactamente. También fuimos a Malatia, a Tungeli, Elase, Diyarbakir y Mardin. ¿Algunos en la casa han visto la telenovela o han escuchado de Erkay, la telenovela que están dando en TVN? Bueno, esa novela se filmó aquí, en esta región, en Mardin. ¿Ya? Okay. Ya, aquí yo les quiero contar cómo fue el inicio de este viaje. Cuando me quedaba una semana para ir, recuerden que yo nunca había salido de mi país, y cuando me quedaba una semana para hacer mis maletas, hacer los últimos papeles y viajar, me esguincé mi pie. Jamás en la vida me había esguinzado, me había roto, una fractura, nada. Y me esguinzo. Y obviamente el diagnóstico de los doctores tiene que usar bota, tiene que usar muleta, y ¿cómo se le ocurre viajar? Es imposible, no va a aguantar la presión en el avión. Entonces fue muy difícil. Fue realmente preguntar al Señor, Señor, ¿abriste puertas? Me contestaste que sí, que tengo que ir a este país. Proveyó económicamente porque yo no tenía para los pasajes. Milagrosamente alguien, no sé de qué país, hizo una donación OM a mi nombre para que yo pudiera viajar hasta Turquía, a hacer este entrenamiento. Y ahora una semana me esguinzaba. Se levantaron algunas voces que decían, no puedes ir. Es una clara señal que el Señor te está diciendo, no vayas. Por otro lado, habían otros hermanos que me decían, sí, tienes que ir, es una prueba. Y ya yo estaba dividida y los dos tenían exactamente la razón. Ambos eran hermanos en Cristo y a ambos les podía escuchar sus consejos. Fue toda esa semana de lucha espiritual, muy fuerte. Lo buena noticia es que las personas que estaban organizando este entrenamiento me dijeron que sí, que ellos me aceptaban si es que yo iba con muleta, pero que nadie me ofrecía ayuda. O sea, yo tenía que ver cómo lo hacía para ir al supermercado, para ir a hacer mis compras, porque nadie iba a poder trasladarme de un lugar a otro. Y yo con muleta y con botas no iba a poder caminar. Entonces fue muy difícil. Pero al final, orando, buscando la dirección del Señor, tuve convicción de que sí, que tenía que ir. Y al final fue lo mejor. Recuerden que yo les dije que mi nivel de inglés era muy bajo. Tenía mucho miedo por eso, porque dije, capaz que me pierdo en el aeropuerto. Nunca había salido del país. El punto es que al yo tener mi pie esguinzado, tener muletas y tener botas, en el aeropuerto, en todos los aeropuertos me dieron un trato especial. Me iban a buscar apenas yo llegaba en silla de ruedas y me trasladaban por todo el aeropuerto, en todas las escalas que hubo. Fue increíble, era como que si el Señor mismo me estaba tomando de la mano y me estaba guiando a cada lugar. Yo no me tuve que preocupar de nada, ni de maletas, ni de llegar a tal lugar, porque las personas de cada aeropuerto se encargaban de llevarme y traerme a donde fuera que tenía que ir. Era increíble, era como si el Señor mismo me estaba tomando de la mano y llevándome segura hasta el lugar que tenía que ir. ¿Cuándo iba a pensar que al tener muletas y botas, algo doloroso, al final iba a ser una bendición para poder protegerme y llevarme a un país que yo no conocía? Y por otra parte, fue la puerta de entrada para empezar a conocer personas allá. Como yo no conocía el idioma, muy poco inglés y nada de turco, no sabía cómo conectar con las personas. Las miraba en la calle y ni siquiera sabía decir el merhaba, que les dije a ustedes. Pero a raíz de este pie así esguinzado, tenía que hacer terapia. Y en el lugar a donde fui a hacer terapia por 2 meses, fue el lugar que el Señor escogió para empezar a hacer amistades y para a esas personas empezar a hablarles del Señor. Fue increíble cómo algo que para nosotros puede ser doloroso,
al final era el plan que el Señor tenía para ocuparme y llevarme a personas que quería que le hablaran de Él. Y aquí están las fotos que pueden ver de ellas, que son amistades que hice justamente en ese centro de terapia. Una de ellas es una paciente, otra de ellas es la secretaria de ese centro médico, y otra de ellas era mi terapeuta, la kinesióloga que estaba a cargo de mi tratamiento. Yo de verdad, hermanos, doy gloria al Señor por eso. Porque, tal como dice acá, sus caminos son más altos que los nuestros. Y esta palabra que les quiero compartir fue la palabra con la que el Señor me animó para que yo fuera a este lugar, cuando estaba ahí con mi pie todo esguinzado. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ese versículo lo recibí en WhatsApp por un hermano que también estaba mandando devocionales, y fue justo esa semana en donde estaba buscando la dirección del Señor. Así que el Señor me animó con su palabra, de que sí, de que tenía que esforzarme en seguir amándolo a Él, y que Él se iba a arreglar del resto, Él se iba a ocupar del resto. Ahora les quiero contar algo de lo que conocí de Turquía. Turquía es un país como muy cordial. Son muy, muy preocupados de atender bien a las personas, a los extranjeros y también a las personas de su mismo país. Uno cuando entra a una casa, te hacen sentir como quiere el rey o la reina de ese lugar. No por ser extranjero, sino que por ser una visita. Uno simplemente te pueden invitar a tomar once, y nosotros, por ejemplo, si invitamos a alguien a tomar once, quizás compramos un quequito en la pastelería de la esquina, ¿cierto? Y tenemos un té calentito o un rico mate, pero ellos se invitan a tomar once, o ellos le llaman cenar, porque ellos en realidad no toman once, sino que cenan. Ellos tienen un verdadero banquete, y no van a comprar cosas en la panadería de la esquina, ellos lo van a preparar todo. Quizás le van a preparar un queque, le van a preparar una torta, le van a preparar un plato de arroz con un asado, le van a preparar como 3 tipos de postre, y todo en la mesa. Esa es la forma que ellos tienen de demostrar que le dan la bienvenida. Y acá, como pueden ver en la foto, hay una mezquita, porque obviamente es un país musulmán. Al principio me fue muy chocante, porque los llamados a la oración, que son 5 veces al día, se escuchan muy intensos. Y yo vivía en una casa en donde estábamos justo al lado de la mezquita. Entonces uno siente esa opresión espiritual, que yo no la había sentido nunca. Pero poco a poco el Señor me fue calmando y ayudándome a vivir en un país que no era el del que yo venía. Y la verdad es que tal como aquí en Chile nosotros, si recorremos nuestras calles, vamos a encontrarlas llenas de iglesias católicas. Es como lo mismo allá, lo vamos a encontrar llenos de mezquitas por todos lados. En vez de, aquí tocan las campanas cuando llaman a los feligreses, allá se hace el llamado a la oración. Algo que me sorprendió también es que yo pensaba que los musulmanes solamente le oraban a Dios, que para ellos es Alá, pero no. Como pueden ver acá en la foto, hay un caballero que está como con sus manos así, y está orando o haciendo algún rezo, y lo que él está mirando son tumbas, y esas son tumbas de imanes. Imanes son los que para nosotros vendrían siendo como los pastores, alguien que tiene autoridad para enseñar la palabra. Y esas son tumbas de imanes, y ellos oran también a esos imanes por protección.
Entonces, en los musulmanes, depende de cada país, hay mucha mezcla. Está muy mezclada la cultura del país, con temas de animismo también, y con otras creencias. En esta otra foto, aquí tienen una muestra de esas creencias que ellos tienen. Aunque no lo crean, lo que hay acá abajo, como lleno como de cosas blancas o de colores, es un árbol. En Turquía creen que cuando hay un árbol en un lugar alto y está como solitario o destaca sobre el resto, es un árbol que nos puede acercar más a Alá. Entonces, ¿ellos qué hacen? Toman un papelito o una cinta y mientras ellos elevan una oración a Alá, lo amarran en el árbol. Algunos lo pueden escribir la oración, o otros simplemente amarran una cinta o una tela, un trozo de tela. Entonces uno alrededor de toda Turquía puede encontrar estos árboles que están llenos de esas oraciones que han elevado a Alá, pensando que Él así les puede contestar. También Turquía es un país que en general es muy seguro. Yo recuerdo que podía ir a un mall y dejo mi celular cargando y nadie me lo va a robar. Voy a entrar a un supermercado y no va a haber ningún mechero por ahí que va a estar robando en el supermercado y los guardias se acercan a detenerlo, que es algo muy común para nosotros. Allá de verdad que no. Uno puede dejar la bicicleta fuera de la casa y nadie se la va a robar. Casi en algunas partes no existen rejas o son simplemente para dividir la calle de la casa. No son como acá que tenemos que estar encerrados, los negocios con rejas, con defensas. No, en ese sentido es un país muy seguro. Pero también hay zonas que son muy inseguras. Por ejemplo, la foto de arriba es de una ciudad en donde estuvimos, que se llama Diyarbakir. Es una ciudad donde nos decían de que no podíamos salir solos porque era muy frecuente que raptaban personas para robarles los órganos. Yo de verdad pensé, no, debe ser mucho, pero efectivamente era así, era muy peligroso. De hecho es conocida como por los misioneros, es conocida como una de las ciudades donde hay mayor opresión espiritual. Y de hecho así lo sentimos esa semana que estuvimos. No miento, no fue una semana, fueron como 3 días que estuvimos ahí. La verdad es que ese fue uno de los únicos lugares a donde viajamos en donde no pudimos hacer nada. Varios de mis compañeros se enfermaron, otros habían tenido alguna discusión, hubo malentendidos con las personas que nos acogieron, hubo mucha oposición espiritual, no pudimos hacer nada de lo que teníamos planeado. Pero luego, el último día, cuando ya estábamos desanimados porque no habíamos logrado hacer nada de lo que nosotros habíamos planeado, alguien de esa iglesia en Diyarbakir, porque allá hay una comunidad de creyentes, nos contó de que es cierto, hay mucha oposición espiritual en Diyarbakir, pero la iglesia en Diyarbakir es la iglesia que se conoce con la mayor cantidad de número de creyentes. Es la iglesia más grande y es una de las pocas iglesias que se preocupa de ir y llevar el evangelio a sus alrededores, a todas las comunidades que están alrededor. Y eso de verdad nos tocó, porque cuanto mayor es la oscuridad, es una oportunidad para que más brille la luz de Cristo, porque no es pretexto de que es un lugar oscuro en donde reina el enemigo, sino que es un lugar donde Cristo puede reinar, cuando hay una comunidad de creyentes que se toma en serio el seguirlo y el llevarlo hacia aquellos que no lo conocen. Y acá hay algunas fotitos de la iglesia allá en Turquía. Bueno, todos los carteles están en turco, pero yo les saqué foto como a sus letreros. Aquí pueden ver uno a mi derecha, la iglesia de El Aceh. En la fotito de abajo está el pastor de la iglesia de Diyarbakir. Y
y así de otras ciudades. Ahora les quiero hacer una pequeña invitación. ¿Les gustaría que alabáramos al Señor con una pequeña alabanza en turco? Amén. ¿Sí? Ya. Sí, pues vamos a ver. Amén. Es una alabanza que grabé, otro hermano grabó en Tunceli. En esa ciudad había una iglesia muy chiquitita, como de 15 personas. Y cantaron esta alabanza, Rab Kutsal, que significa el Señor es santo. ¿Ya? Así que los invito a que alabemos al Señor con esta alabanza. Va a aparecer la letra en turco arriba y abajo la transcripción. El turco, antes de cantar la canción, se lee casi prácticamente igual a cómo se escribe. ¿Ya? Así que voy a poner la alabanza. Bueno, ¿alguna palabra que hayan aprendido de la canción? Aleluya. Aleluya. Y Rab Kutsal, el Señor es santo. Kutsal. Rapunzel. Rab, sí, se parece. Rab es Señor y Kutsal es santo. Bueno, acá son algunas de las cosas que hicimos mientras viajábamos por Turquía. Había lugares en los que simplemente no se podía compartir el evangelio, porque era una zona muy cerrada, muy fuerte el Islam, entonces solamente teníamos que hacer caminatas de oración. Al principio cuando me dijeron esto yo pensé, pero ¿cómo solamente vamos a hacer caminatas de oración si las personas están orando en Chile para que yo entregue el mensaje, para que hable de ti, Señor, y no lo puedo hacer? Pero nos animaban diciéndonos que generalmente cuando va un grupo de oración y uno ¿qué hace? Empieza a caminar por la ciudad en silencio, como que fuera un turista. Empieza a mirar, pero la idea es estar conectados con el Señor en oración. Si uno ve a una persona caminando, orar por esa persona. Si uno ve a una familia, orar por esa familia. Si pasa por un bloque de departamentos, orar por las familias que están en esos departamentos.
Y así. Y nos contaban que generalmente después que han habido caminatas de oración, el Señor empieza a moverse. Hay zonas en que a veces nadie ha escuchado o ha querido escuchar del Señor antes, pero luego de que se hacen estas caminatas de oración, ven que las personas están más abiertas y receptivas al Evangelio. Entonces eso nos dio ánimo de realmente, a veces tomamos muy en poco la oración, como solamente caminar y orar, o nosotros mismos, como solamente voy a dar la vuelta a la manzana por aquí, por mi población, por mi villa, a orar. Pero de verdad que la oración es poderosa, porque es poderoso el que escucha y el que responde. Y otra estrategia, por así decirlo, que tienen en Turquía, y que acá nosotros no he visto que lo hagamos. Recuerdan que yo les dije que la gente no tiene libre acceso a una Biblia o a un Nuevo Testamento, porque no hay librerías en donde las vendan, es muy difícil. Si es que hay librerías en Estambul o en Ankara, que es la capital, pero en el resto del país no hay. En ese sentido, es la iglesia la única que puede como entregar la Biblia o el Nuevo Testamento. Y aquí en la fotito de abajo, donde dice literatura a la mano, en Malatia, la iglesia, si se fijan en la foto, tiene como un estante. Y en ese estante tienen de los Nuevos Testamentos. Y están para llegar y sacar. Son gratis. Los tienen ahí toda la noche, todo el día. La idea es que la gente cuando quiera puede ir y tomarlos. Así que esa es una muy buena estrategia que les ha dado resultados. Porque además que la gente cuando le da como vergüenza y también miedo el acercarse a un seguidor de Cristo o pedir un nuevo evangelio, porque les puede significar persecución por parte de su familia o por parte de las fuerzas policiales. Otra estrategia que se las quiero compartir, en la fotito de acá abajo, dice turismo en la iglesia. Esta foto es de la iglesia cristiana en Mardin. Ellos están ubicados en un edificio que está catalogado como un monumento histórico. Ustedes se acuerdan que aquí en nuestro país tenemos un Día del Patrimonio, ¿cierto? En donde se abren los museos y otros lugares de forma gratuita. En Turquía tienen exactamente lo mismo y lo celebran durante una semana. Están abiertos estos lugares. Entonces la iglesia en Mardin se prepara, ¿y qué es lo que hace? Normalmente un musulmán no va a ir a una iglesia cristiana, pero ese día va a esta iglesia porque está ubicada en un lugar histórico. Entonces la iglesia se prepara ese día y como ven el pastor tiene a mucha gente sentada. Ahí se pueden ver mujeres con sus pañuelos musulmanes. Es porque los musulmanes llegan a conocer este lugar histórico y el pastor de la iglesia apenas ve que se forma un grupito de algunas personas, las sienta y junto con hablarles la historia del lugar, les habla también la historia de la iglesia y les habla de la historia de Cristo, del Evangelio. Entonces es maravilloso, porque si esto lo hicieran en otro día, los podrían acusar perfectamente al gobierno por hacer proselitismo, por hablarle a los musulmanes, tratar de hablarles de Cristo. Pero este día lo pueden hacer libremente, porque las personas están llegando hasta la iglesia. Así que eso fue muy lindo, poder ver cómo sin temor ellos aprovechan al máximo ese día, porque son 5 días muy agotadores, pero se organizan los hermanos y el pastor para recibir a todas las visitas y hablarles del Señor. Otra estrategia es porque en la fotito de arriba dice conciertos abiertos a la comunidad. Allá uno no puede hablar abiertamente de Cristo, pero sí a la iglesia se le ocurrió la idea de hacer conciertos. Ustedes saben que muchos de los himnos que cantamos son himnos antiguos, ¿cierto? Que incluso algunos tienen como melodías conocidas como parecidas al vals,
Entonces, ¿qué hace la iglesia allá en Turquía? Se juntan diferentes iglesias, por ejemplo, en Antalya, en la ciudad donde yo vivía, se juntaron 3 iglesias, forman un coro, como un coro unido de iglesias evangélicas, y practican estos himnos. Se consiguen la Casa de la Cultura y reparten invitaciones como que es un evento cultural. Obviamente igual ellos lo expresan que es son alabanzas cristianas. Entonces, pero la gente se entusiasma porque es una actividad cultural y las personas van. Y es una oportunidad no solo en donde escuchan alabanzas, sino que también obviamente el pastor toma la palabra y predica el evangelio. Entonces la iglesia siempre está buscando formas creativas de llegar a la comunidad. Aquí arribita yo les tengo los diferentes logos de los medios sociales, Facebook, YouTube, ¿cierto? Instagram. Es porque si bien en Turquía hay persecución, es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de hecho hasta de periodistas encarcelados, pero a la vez hay muchos hermanos misioneros que teniendo certeza obviamente en el Señor, ocupan las redes sociales para llevar la palabra. Me encontré con misioneros que me decían, no, sabe que yo solamente con mi testimonio, con lo que la gente puede ver en mí, y me preguntan por qué soy diferente, y les hablo de Cristo. Esa es su postura, y el Señor lo ha respaldado a lo largo de los años con esa postura. Pero hay otros que también dicen, no, yo, si bien uno no puede decir abiertamente que es misionero, sí puede decir que es seguidor de Cristo. Y un seguidor de Cristo va a hablar de Cristo donde quiera que vaya. Entonces hay hermanos que ocupan el Facebook, el Messenger del Facebook, para ser discipulados. A musulmanes que quieren conocer de Cristo, pero no pueden preguntar abiertamente, porque si no les pueden como perseguir sus familiares. Entonces, de forma oculta, por Messenger, hacen preguntas sobre Jesús, sobre su palabra, y empiezan a conocer más. Otros tienen grupos de WhatsApp con sus vecinos, que quieren conocer algo más de Jesús, y les van entregando todos los días alguna porción de la palabra. Otros comparten en Instagram fotos de versículos. Otros en YouTube comparten estudios bíblicos por YouTube. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque yo cuando llegué recién a Turquía tenía mucho temor. Durante el primer mes no le hablé a nadie del Señor. A nadie. De verdad me invadió un temor muy grande, que yo pensaba que no lo iba a sentir. Yo decía, no, si uno es valiente, uno tiene que hablar del Señor. Pero cuando llegué allá, sentía mucho miedo de compartir la palabra. Pero también me sentía muy mal por sentir ese miedo, que pensé que no iba a sentir. Entonces fue un mes de mucha lucha, de pedirle al Señor que me diera valentía para hablar de su palabra. Y recuerdo muy bien un día sentada en una plaza, en un lugar, observando a la gente, recibo un mensaje de un hermano de una iglesia de acá en Rancagua, y me pregunta, hermana, ¿y ha podido compartir el mensaje con alguien? Obviamente me hablaba en clave, porque no me podía decir más cosas. Solamente me hablaba del mensaje. ¿Y yo qué le iba a responder? ¿Le iba a decir que no? ¿Que tenía miedo, que él me estaba ofrendando para yo poder hablarle del Señor a las personas y no había sido capaz de hablarle a nadie? Entonces ese mensaje me confrontó. Y le pedí al Señor valentía, que le rogué que me quitara ese temor, que yo quería hablar de Él, que para eso Él me había llevado. Y así fue, como de un momento para otro, se cayó todo ese miedo, como una nube negra ahí que me perseguía de temor, y empecé a hablar. Empecé a hablar a la señora que tenía al lado en la plaza, fui a donde este caballero que les conté en la librería, anduve todo el día con las personas que me topaba, les hablaba algo, y fue increíble. Fue una apertura del Evangelio, y me di cuenta que el temor al final era solamente algo que el enemigo estaba ocupando para inutilizarme en su obra.
Y era algo que no solamente me estaba pasando a mí, cuando lo hablé, era algo que le estaba pasando a todos mis otros compañeros. Y a partir de ahí nos armamos todos de valentía y empezamos a hablar del Señor a donde íbamos. Y las cosas empezaron a cambiar. Acá les quiero compartir, todas estas son provincias de Turquía, en donde aún no hay ninguna comunidad de creyentes, no hay ningún solo creyente en estas ciudades. Después, si quieren, se las puedo enviar por WhatsApp al hermano Daniel, para que puedan estar orando. De hecho, les hago el desafío que las observen y que me digan, por lo menos hay una provincia que ustedes van a reconocer el nombre. Va a ser un nombre común para ustedes. El primero que lo encuentre, que me lo diga. Les doy una pista, está en la fila, en la segunda fila. Un nombre que es conocido para nosotros. ¿Quién lo encontró? No se lee muy bien de acá, pero creo que sería Batman. Exactamente, ganó un premio. Batman es una comuna de Turquía. Entonces, por lo menos ya pueden grabarse ese nombre en su mente y empezar a orar por esta comuna, para que hayan comunidades de creyentes en Batman. Ahora, acá hay algunos puntos de oración por los cuales me gustaría que estemos orando. El primero es porque el actual presidente, Erdogan, él desea que el país vuelva a ser un Estado islámico. Si bien Turquía, mayoritariamente las personas son musulmanes, es un país en donde hay, por lo menos por ley, hay libertad de culto. Por eso que pueden existir iglesias cristianas como yo les mostré, que están con sus carteles, así la gente puede ver abiertamente que son iglesias. Pero el presidente actual, Erdogan, él quiere que no, que vuelva a ser un Estado islámico, con todo lo que eso significa. Obviamente con la prohibición de la libertad de culto. Si bien a él le queda poco tiempo en el gobierno, pero está haciendo hartas cosas para ganar el favor de la gente. No sé si hace poco vieron en las noticias que una mezquita en Turquía se abrió de nuevo al público, la Santa Sofía. En Estambul es una mezquita muy conocida, que antes que eso fue una iglesia cristiana en la era de Constantino, perdón, en la época bizantina, y luego cuando llegaron los musulmanes a Turquía y la tomaron, la hicieron una mezquita, pero luego la hicieron museo, y así estuvo por muchos años como un museo, casi 100 años como un museo, pero ahora Erdogan la volvió a abrir y como mezquita, y eso fue simplemente para ganar votos de la comunidad islámica, y está haciendo cosas así. Otro motivo de acción es por los misioneros, para que les aprueben sus visas y puedan mantenerse sirviendo allí. Bien, yo les comenté que Turquía es un país que es muy abierto a los turistas y es muy acogedor, tratan muy bien a la gente. Cuando saben que eres misionero, cambian las cosas, cambia el trato. Si bien no a todos los detienen, a la gran mayoría lo que hace el gobierno les cancela sus visas. Pueden llevar 15, 20 años en el país y de un momento para otro les cancelan sus visas. Aunque sea a un integrante de la familia, quizás esté renovando el papá, la mamá y sus hijos. Se lo prueban a todos menos a la esposa.
Pero si es una familia, ¿cómo se va a ir ella y el resto de la familia va a quedar? Se tienen que ir todos. Obviamente confiamos siempre en que el Señor nunca se equivoca, pero aún así queremos estar orando por ellos, para que puedan permanecer en esa tierra. También el tercer punto de oración es para que esta tierra, que fue el Asia del Nuevo Testamento, vuelva a ser llena de la palabra de Dios, que venga el reino sobre esta nación. En Apocalipsis se nombran 7 iglesias, creo, ¿cierto? En Apocalipsis, todas esas iglesias están en lo que es actual Turquía. Cada una de ellas está en esta tierra. Antes Turquía era tierra cristiana. Se paseaba Cristo en esta tierra. Así que nuestra oración es que vuelva a ser una comunidad de creyentes para el Señor. Sean libres de la opresión del Islam. El último punto de oración es por el crecimiento de la iglesia local, para que crezcan en número, para que crezcan en conocimiento del Señor, también en valentía, en amor por Jesús y por los perdidos de su nación. Quizás acá podría pedir a algunos hermanos que pudieran estar orando por estos 4 puntos, quizás un punto cada uno. Ahí lo dejo, hermano Daniel, para que pueda dirigirnos en esta parte. Muy bien. Sí, podemos orar entonces por el punto número 1. Podría mencionar nuestro hermano Jorge, presidente actual de Turquía, que el Señor vaya interviniendo allí. Hermano Luis Soto, podría orar por el segundo punto, por los misioneros, para que el Señor los guíe, les dé claridad en todo. Y el tercer punto, para que esta tierra, que fue el Asia Menor, ¿no es cierto?, donde estaban las 7 iglesias del Asia Menor que están en Apocalipsis, tierra donde Cristo estuvo, ¿no es cierto? Dice que Él estuvo entre las 7 iglesias, se paseaban, le dice, 7 iglesias, los 7 candeleros, que el Señor pueda ir retomando todo esto nuevamente. Yo creo que hermano Víctor podría mencionarlo. Amén. ¿Me escucha, Víctor? Amén. Amén. Yeah. Y por el crecimiento de la iglesia. Nuestra hermana Priscila podría mencionar ese punto, ¿ya? Ay, amén. ¿Ya? Estos serían los cuatro hermanos que van a orar por esta petición de Turquía, de intercesión por Turquía. Podemos tener ahora un momento de oración, ¿verdad? Sí, justamente esa es la idea. Ya. Entonces, hermano Jorge, ¿puede empezar? Bueno, voy a tener que cederle a otro hermano porque viene bajando gente ahí. Me van a interrumpir. Ya. Muy bien. Lo voy a tomar entonces el hermano Francisco. Amén. ¿Está Francisco todavía o no? ¿Sí? Bien. Entonces puede empezar nueva Francisco por el primer punto, el presidente actual, que el señor intervenga en ello, ¿ya? Sí, Padre Celestial, le damos la gracia por escuchar testimonio de Sí, no. le ha guiado en estas misiones, Señor, y rogar, Señor, especialmente por el presidente de este país, Señor, para que vuelva a ser una comunidad, un país cristiano, Señor, donde cada día, Señor, más gente de esa nación, Señor, pueda escuchar de sus palabras, Señor, de su evangelio, Señor, fue de tierra
donde usted caminó, Señor, donde usted anduvo, Señor, y rogar, Señor, para que esta tierra, Señor, este país, Señor, vuelva a ser tierra de usted, Señor, tierra santa, Señor, donde usted anduvo, Señor, y rogar también para que muchos más puedan ir hasta allá, Señor, sin temor, sin miedo, Señor, de ser reprimidos, Señor, o expulsados, Señor, por hablar de su palabra, Señor. Rogamos en este momento por este país, Señor, a lo mejor para muchos, Señor, muy desconocido para nosotros, Señor, y rogamos para que sigan fortaleciéndose ese país en fe, Señor. En su nombre rogamos. Amén. Amén. Padre, también queremos dar gracias y por los misioneros, Señor, que usted ha puesto también en ese lugar, porque también usted le ha dado, Señor, tanto el deseo como la valentía de poder estar en ese lugar, sabiendo, Padre, que hoy es un país prácticamente musulmán, pero también podemos escuchar de cómo ellos usan también estrategias para poder llegar con el Evangelio a las personas. Y, Señor, queremos orar para que usted les use también en la forma y de poder llegar de mejor manera con el Evangelio a los que no le conocen. Y sabemos, Señor, que aunque todo el país sea musulmán, usted puede cambiar los corazones, puede cambiar las situaciones, puede cambiar la vida de las personas. Y porque estamos orando al Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero que transforma las vidas, Señor, de las personas que están perdidas y sin Cristo, como lo hizo también con nosotros. Amén. Y Sí, oramos por ellos, Señor, por nuestros hermanos, para que no se desalienten, que estén siempre confiados, seguros de que usted está con ellos y usted le va a usar para la gloria de suya. Oramos que usted también abra puertas, Señor, y dé las facilidades para que el Evangelio pueda correr y pueda llegar a muchas personas y que muchos puedan llegar a conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. En nombre de Jesús. Amén. Padre, seguimos orando, sabiendo que oramos a un Dios que todo lo puede, que es el dueño de la mies, el Señor de la mies. Señor, tú has enviado hermanos y tienes gente trabajando en esta zona donde en un principio tu evangelio corrió, Señor, donde hubo estas 7 iglesias en las cuales, como dice tu palabra, tú te movías, Señor, en ese tiempo ahí. Y nuestra oración ahora, Señor, es para que tú puedas obrar en esta región, en esta zona, en este sector, para que tú puedas, Señor, también volver a ser el Señor de muchas almas en ese lugar. Hay mucho pueblo, Amén. Sí, Señor. gente que no te conoce, hay mucha gente que está adoctrinada o enseñada en un error, Señor, y necesitan conocer a Cristo. Oramos, Señor, Amén. que Sí, el Señor. Evangelio sea derramado en este sector nuevamente. Señor, que los Amén. hermanos que están allí puedan predicar con poder tu palabra. Amén, Señor. Señor, a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, Amén. creemos que tu iglesia está allí, la fe de los hermanos está fundada en la roca que es Cristo. Y oramos, Señor, Amén. para que el enemigo allí no pueda derribar la iglesia. Como decía nuestra hermana, hay oposición, hay a veces que cancelan las visas, no las renuevan, pero tú eres el Señor, tú eres el dueño de la obra. Oramos para que Amén. tú, Señor, y tengas misericordia de ese pueblo, de esa nación, de esa gente Sí, que está sin conocerte.
Hay hambre de ti, Señor, pero también está la provisión de los gobiernos que no dejan, Señor, hablar con libertad. Oramos para que tú cambies todo esto, Señor, y ese pueblo, esa nación, esa región vuelva a ser nuevamente para Cristo. Lo Amén, dejamos en Señor. tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Continuamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por lo que nuestra hermana Rosa ha podido compartir, Señor, de su experiencia, de, de poder, Señor, conocer Turquía. Gracias, Señor, porque hay hijas y hijos que son obedientes a tu llamado, Señor. Gracias porque somos privilegiados, Señor, cuando escuchamos tu voz, Señor, y respondemos, venme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias por la vida de tu sierva. Gracias, Señor, porque podemos también conocer, Señor, de cerca este país, Señor, que fue, Señor, la cuna, Señor, de las iglesias. Gracias, Señor, porque podemos interceder por los hermanos, Señor, que están en este momento allá. Pedimos, Señor, que tú fortalezcas a la iglesia, que, Señor, puedas abrir nuevas puertas, Señor, para que en este tiempo de pandemia, Señor, que ha sido tan difícil mundialmente, Señor, muchas personas pueden llegar al conocimiento de tu palabra, Señor, a través de las Amén. redes sociales, Señor, a través de toda esta tecnología, Señor, que tú has permitido, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de la vida, Señor. Gracias, Amén, Señor, Señor. porque nosotros estamos sujetos a ti, Señor. Y creemos, Señor, en que tú quieres que tu pueblo, Señor, clame, Señor, y gima, Señor, por aquellas vidas, Señor, que aún no han sido alcanzadas. Pedimos que tú fortalezcas a la iglesia en Turquía, los hermanos que están trabajando, Señor, allá los misioneros, Señor, de tiempo completo, misioneros, Señor, que van a corto plazo, Señor. Gracias, Señor, porque tú provees los medios, Señor, para que hijos tuyos, Señor, puedan también ser, Señor, puerta de bendición, Señor, por sostener Amén. la cuerda, Señor. Amén. Que tú fortalezcas la iglesia, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos, Señor, como hijos tuyos, Señor, obedecer e interceder, Señor, por los hijos que están en Turquía, Señor. Los entregamos en tus manos, entregamos a todos nuestros hermanos, Señor. Que tú les hagas hombres y mujeres guerreras, Señor, para tu gloria y para tu honra, Amén. Señor. En el nombre de Jesús, rogamos y agradecemos todo. Amén. 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 Muy bien, hermana. Sí, les quería dejar un espacio para, si tenían, no sé cómo estamos en el tiempo, pero si querían hacer algunas consultas, si quieren saber algo más del país, de este viaje. Muy bien, está abierta entonces la invitación a que ustedes puedan hacer las maletas y partir a Turquía. No, hagan algunas Amén. preguntas si hay alguna pregunta que hacer. Y si la hermana nos deja pantalla completa, podemos verlos a todos ahora. Ah, de veras. Aquí tengo que... Ay, ¿cómo saco ahora? Tiene que dejar de compartir pantalla. Arribita. Ahí, ahí sí. Casi. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Aló? Ya. Quiero preguntarle a la hermana, ella si logró testificarle obviamente a los musulmanes, ¿cuál es su reacción y la opinión que ellos tienen? ¿Cuál es su argumento? Hermano Francisco. Jorge. Jorge, hermano Jorge. Ya. Es que no estamos con pantalla. Bueno, ellos parten de la base de que si saben que uno es cristiano, lo que yo le comentaba, que creen que llevamos una vida como de libertinaje y que nuestra fe en realidad es como muy básica, que no tenemos como una cercanía con Dios, que para ellos es Alá.
Entonces, lo que primero ellos tienen que lograr ver en uno es que uno vive a Cristo en su vida día a día, en que uno vive una vida distinta, en que uno, como puede decir el dicho, uno predica y practica. Si uno dice que ama, uno lo dice en los hechos. Si uno dice que la verdad es importante, uno va siempre a decir la verdad, que uno va a cumplir sus compromisos. O también para ellos, en el Islam, ellos no están acostumbrados a orar unos por otros. Ellos la única oración que van a hacer por otros va a ser para maldecir a otros, no para pedir bendición. Entonces ya de partida, si uno a una persona le dice, ¿puedo orar por ti?, ya eso para ellos les provoca un quiebre. Generalmente dicen que sí. Cuando uno les dice, ¿puedo orar por ti en el nombre de Jesús? Obviamente hubo personas que me dijeron que no, pero hubo otros que me decían que sí, que bueno. Me pasó en el lugar a donde fui a hacerme la terapia del pie. Un día estaba mi kinesióloga con su mano con dolor por hacer las terapias, y la otra joven que le ayudaba también, estaban las dos con muñequeras. Y justo ese día era un día que ahí en Turquía lo celebraban como un día especial de oración. Entonces yo les pregunté, ¿hoy día es un día especial para ustedes? Sí, me dijeron, es un día especial de oración. Y yo les dije, bueno, yo también, para mí la oración es muy importante y veo que tienen dolor en sus muñecas. ¿Puedo orar a Jesús por ustedes? Y bueno, me dijeron, ora. Y nos tomamos de las manos, yo primera vez que hacía algo así, nos tomamos de las manos y oré, en ese tiempo oré en inglés. Y una de ellas traducía, en el nombre de Jesús, para que el Señor le sanara su muñeca. Y el otro día cuando fui, ya las dos estaban sin su muñequera. Me dijeron, Jesús respondió, ya no nos duele nuestra muñeca. Hermano, yo se lo digo con harta responsabilidad. Yo nunca aquí he orado por la sanidad de nadie, ha sido de una forma tan directa como lo hice allá. Sin duda el Señor nos puede responder como Él quiere, pero por alguna razón el Señor allá en estos países en donde es tan difícil hablar de Él, se glorifica de una forma distinta. ¿En qué sentido? Que allá cuando una persona pide oración por Jesús, generalmente la respuesta es positiva. Y para la persona, cuando Jesús te responde, es un punto para que ellos empiecen a creer. Porque Alá jamás le respondería una oración así. Y ver de que Jesús está vivo, porque ellos creen que realmente Jesús no murió en la cruz, por lo tanto no resucitó, está muerto, es simplemente un profeta, de creer de que realmente Él está vivo y responde las oraciones, para ellos es algo muy fuerte. Es algo que de verdad marca sus vidas. Aquí, de este lado del mundo, lamentablemente, Dios sigue respondiendo oraciones. Yo creo que en su misma iglesia tienen testimonios de muchas oraciones que el Señor ha contestado a sus familiares, a sus vecinos. Pero lamentablemente la gente ha escuchado tanto hablar de Cristo que cuando hace algún milagro, la gente sigue su vida tal cual, no hace ningún cambio. Es casi como que fuera rutinario. Es que, por ejemplo, alguien se salvó de morir del COVID, siendo que siempre es un milagro. Y eso generalmente pasa en los países musulmanes. Cuando Jesús responde en oración, la gente le responde en fe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo es el tema de las Biblias allá? ¿Hay restricciones como para que la gente tenga Biblias? No, las personas pueden tener Biblia en su casa. Y se pueden juntar también para tener estudios bíblicos en casa. Lo que no puede hacer, por ejemplo, el pastor es salir a predicar a la calle. Que a veces aquí nosotros hacemos algún culto en la calle o en la plaza, hacemos un punto como de alabanza, de oración. Eso allá no se puede
no se puede hacer. Pero por el momento, como hay entre comillas libertad religiosa, si uno va a una plaza, uno no puede hablarle de Jesús a la persona que se encuentra en la plaza. ¿Sí? ¿Una pregunta más? Aprovechen que la hermana está dispuesta a responder a todas las inquietudes. ¿Preguntas con respecto a lo que ella tocó? Yo quería consultar Hay algo. posibilidades. Adelante, hermano. No, adelante nomás, adelante. No le iba a preguntar cómo ella hablaba a la hermana de que había la intención del presidente de que este país sea un Estado islámico. ¿Eso es factible? ¿Tiene altas posibilidades o es una idea de él, una intención de él? ¿Tiene apoyo en las autoridades, qué sé yo? Sí. En realidad esa idea es algo que viene gestando hace hartos años. Él salió escogido presidente y ya van como 4 años, creo, si no me equivoco, y de un principio ha ido dando pasos. En la noticia no se sabe mucho, pero si uno empieza como a buscar de forma intencional como en internet, puede encontrar cosas que él ha hecho para que Turquía sea una nación más islámica. Por ejemplo, algo que no sale en las noticias y que yo me enteré estando allá, es que el presidente tiene muchas compatriotas de él encarcelados por simplemente oponerse al gobierno, por ejemplo, al haber hecho una marcha a los trabajadores de cierta empresa, de cierta fábrica, porque no tenían, porque tenían sueldos bajos, por ejemplo. Y hay mucha gente que fue deportada, otros que han sido encarcelados, y familias por ende separadas. Me encontré con una joven en una plaza con sus niños muy atemorizada, me pidió que orara por ella Jesús porque su esposa había tenido que arrancar a otro país porque había participado en una marcha en su trabajo. Entonces el presidente no está solamente persiguiendo, como por así decirlo, como a la iglesia, cerrando puertas, sino que también está cerrando puertas como a los periodistas, a páginas, por ejemplo, como Wikipedia, están cerradas allá, uno no puede ingresar a Wikipedia. Hay muchas zonas de internet que están clausuradas, porque están creando toda quieren que la gente tenga acceso a la información que ellos quieren que la gente pueda ver. Entonces, el Estado Islámico comprende todo eso, comprende el dominio de la información, no solamente la prohibición de culto hacia los cristianos. Lamentablemente lo está logrando al ganar poco a poco favor de los musulmanes, al abrir mezquitas, por ejemplo, como les contaba, la Santa Sofía que estuvo cerrada y la abrió. Hermano Cristian Beltrán, usted tenía una pregunta. No, era en base a lo mismo, era porque la gente que creía en Jesús, si sentía miedo del gobierno y tenía ganas a lo mejor de salir del país, pero fue más o menos lo mismo que comentaba sobre eso. A ver si sentían como la necesidad de, o también de aferrarse y seguir en su evangelizando, o también sentían como como miedo de arrancar del país. Sí, buena pregunta. Hay muchas personas, no siendo cristianos, que han arrancado del país, pero los que han salido ha sido porque los han empezado a perseguir, como yo les contaba, por el tema de sus trabajos. De hecho, conozco una familia aquí en Chile que arrancó por eso, porque al caballero le cerraron sus fábricas de telas que tenía, y porque él hizo un reclamo al gobierno por cierto punto y tuvo que arrancar y venirse a Chile. Pero al conversar con la iglesia, los hermanos, ellos aman su país y saben que ellos están entre los países que nosotros decimos acá los menos alcanzados. Ellos saben que son los menos alcanzados. Entonces, cuando ellos creen en Cristo y se dan cuenta de esta realidad, realmente tienen un deseo por llevar el evangelio hasta sus compatriotas,
al costo que tenga. Como yo les decía, en Diyarbakir es una de las ciudades más peligrosas en Turquía. Y es la ciudad donde la iglesia es más grande y más evangeliza a las comunas que tiene alrededor. Es la iglesia que más crece. Como que son al final más valientes. Pero aún así cuesta que crezca la iglesia en Turquía porque a las personas que creen en el Islam les cuesta mucho como primero contactar con un creyente. Cuando hablamos de un pueblo no alcanzado, quiere decir que es una comunidad en donde hay una persona, donde puede haber una comunidad de creyentes, pero también puede haber una comuna en donde no hay ningún creyente. Entonces, si yo quisiera, como musulmana, conocer a algún cristiano, quizá no lo encuentre en toda mi vida, porque son tan pocos comparado con todo el total de la población, que no tengo a nadie cerca mío para poder preguntarle. Por eso no ha alcanzado, es porque no tiene cómo preguntarle a alguien sobre Cristo. Nosotros acá siempre tenemos a alguien conocido, algún vecino, alguien de la familia, hay muchas iglesias, allá no hay un acceso como tan cercano al Evangelio. Es más difícil. Muy bien. Si hay alguna última pregunta. Yo tengo una pregunta, hermana. Oh, perdón, ¿había otra? Yo después les quería comentar algo con respecto a la oración y al dar. Ya. Pero después de usted. No, pero lo dejamos a usted mejor. Ah, ya. Es Yo que los tengo una quería pregunta animar. al final. Los quería animar porque si bien todos estamos involucrados en la misión, porque todos somos discípulos de Cristo y hablamos de Él a donde vayamos, hay algunos a los que nos llama como a ir al otro lado del mundo y a otros nos llama a quedarnos en casa y a evangelizar aquí. Entonces los quería animar a cómo involucrarse en las misiones transculturales, con el orar y con el dar, con dos ejemplos que los pude vivir. Yo les comenté que me fui a un centro de terapia a hacerme la terapia a mi pie, que duró por 2 meses, pero no tenía los recursos para hacerlo, porque costaba casi 400.000 pesos chilenos hacer esa terapia allá. Y doy gracias a Dios porque justo el día en que yo voy a este centro y me dicen la cantidad que yo tenía que pagar, que eran como 400.000 pesos chilenos, yo me acuerdo que dije, Señor, yo no tengo este dinero, no sé cómo lo voy a hacer porque necesito recuperarme de mi pie. Yo sé que tú puedes recuperarlo así, de un momento para otro. Pero si tengo que venir a este centro, por favor, Señor, ayúdame, yo sé que tú vas a proveer. El punto es que llego a mi departamento donde vivía con las otras personas y veo mi WhatsApp y me habían mandado un mensaje desde Movida. El año pasado hubo un CIMA. ¿Han escuchado los CIMAs de Movida? Hubo uno allá en el sur de Chile, no me acuerdo en qué ciudad. Y a una de las jóvenes se le ocurrió hablar de mí, presentar mi proyecto y levantar una ofrenda. Y juntaron 400.000 pesos con los asistentes. Y eso me estaba diciendo en el mensaje, que le diera mi número de cuenta porque me iban a depositar ese dinero. Y era justo lo que yo ese día sabía que necesitaba para el tratamiento. Algunos jóvenes quizás dieron solamente 1.000, 5.000 pesos, no sé, hasta menos, pero uno a uno el Señor lo ocupó y me bendijo. Entonces, ese es de verdad el dar. Nunca sabemos lo que puede significar, cómo nos estamos alineando a la voluntad de Dios al dar. Y con respecto al orar, la primera vez que estuve en este centro de terapia, no sabía cómo hablar con las mujeres. Era un recinto donde nos separan como hombres en un piso y las mujeres en otro. Y tenía un poco de temor. ¿Recuerdan que el primer mes yo tenía como temor de hablar? Y era la primera vez que estaba como con muchas mujeres como musulmanas en el mismo lugar. Y sentí algo muy especial que nunca había sentido. Sentía como que no estaba sola.
como que había como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Como un escudo como protector alrededor mío, como que estaba dentro de realmente como de un escudo. No sé cómo explicarlo de otra forma, pero en ese momento cuando sentí eso, recordé dos cosas. Dije, primero, no estoy sola. Cristo, el Espíritu Santo está conmigo. Y por otra parte, perdón, mi gato. Y por otra parte, sé que hay hermanos y hermanas que están orando por mí, que están orando por mi seguridad, que están orando para que yo hable del Señor. Así que dije, ya, tengo que hacerlo, porque no estoy sola, porque hay muchos que están orando por mí en este momento. Entonces también los animo a la oración. A veces uno puede pensar, pero si está tan lejos, ¿qué va a importar mi oración a esta hora? Pero, por ejemplo, ahora son las 9:30 para nosotros, pero al otro lado del mundo está amaneciendo, está empezando un día nuevo. Entonces, perfectamente cuando nosotros estamos orando de noche, ellos están empezando un nuevo día. Así que también los quiero animar con eso a la oración. Entonces están los que van, los que oran y los que dan. Amén. Y los que se quedan. No. De una de esas tres formas, el cristiano tiene que participar. ¿Sabía usted este mismo instrumento que tengo yo aquí en mis manos, que es un notebook, un computador que me costó justo alrededor de 400.000 pesos? La suma que mencionaba la hermana, y yo había quedado sin trabajo recién. Yo necesitaba esta herramienta para poder hacer este trabajo un poquito más eficiente, y le dije al Señor que nos proveyera del dinero porque lo necesitábamos. Y el Señor proveyó de una forma, pero realmente milagrosa, como en una semana el Señor proveyó la cantidad de dinero que necesitábamos para comprar el computador. Y gracias a eso, hoy lo estoy viendo a todos ustedes aquí de una. Así que cuando el Señor le inste a hacer algo por alguien en la obra, nunca eso va a quedar que va a ser en vano. El Señor quiere hacer algo para engrandecer su obra, para que la obra avance, y a veces lo va a usar a usted a través de la oración, a través del dar, o a través de ir como nuestra hermana fue hasta Turquía. No sé si va a hacer otra vez ese viaje o no. Probablemente vuelva a Turquía, porque mientras esté sirviendo al Señor en Bangladesh, que eso va a ser ya un servicio de largo tiempo, de años, todos los años los misioneros que viven en toda esa zona de Asia se reúnen en Turquía, como para tener su reunión anual. Entonces probablemente me toque volver. ¿Cuándo va a Bangladesh? El próximo año. Próximo año. Sí. Bueno, por lo menos va a tener aquí un grupo de personas que va a estar orando por usted, pues. Amén. Y vamos a estar en contacto. Y el Señor va a proveer también de una forma especial. Así que vamos a orar por nuestra hermana. Ahora damos gracias a Dios por su testimonio, un testimonio bien especial que nos ha ayudado también a ver la obra un poquito más allá fuera de nuestro querido Chile. Así que voy a rogar que Víctor nos dirija en este momento oración, por favor. Ore especialmente por la hermana y por lo que el Señor ha hablado a través de ella, que haya también impactado nuestros corazones y quede ahí plasmado por el Espíritu en nuestra vida. Víctor, por favor. Amén. Sí. Bendito Padre, gracias Señor, te damos nuevamente. Sin duda que hemos sido confrontados en esta hora, Señor, con esta enseñanza, con este testimonio. Confrontados, Señor, también contigo, porque somos tan responsables como el misionero que está
Señor, allá hablando o tratando de hablar de ti. Nosotros que estamos acá somos muy responsables de estar orando o también de estar proveyendo, Señor, para los que pueden ir. Pedimos tu perdón, Señor, cuando muchas veces no estamos haciendo esto. Porque tenemos que reconocer, Señor, que hay veces que dejamos de orar por los países que están necesitados, Señor, por países musulmanes y por los misioneros que están trabajando afuera. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el deseo ferviente de orar, Señor, por nuestros hermanos. Hay mucha necesidad que muchas veces desconocemos porque estamos metidos solamente en nuestro quehacer, en nuestro ámbito, Señor, en nuestro país, en nuestra región, nuestra ciudad o nuestra iglesia. Y nuestra visión no va más allá. Perdónanos, Señor, porque el campo misionero es grande y tú quieres alcanzar a todos los perdidos, Señor, hasta el último en la tierra. Te damos gracias por nuestra hermana, gracias por tu testimonio. Oramos, Señor, para que tú le sigas usando con poder donde quiera que le envíes, Señor, ya sea ahí en Bangladesh o sea nuevamente en Turquía, Señor, que tú le sigas respaldando también con el Señor, almas salvadas, con provisión, Señor, con librarle muchas veces de peligro, con una buena salud, Señor, con todo lo que se necesite para que puedas llevar adelante, Señor, tu mensaje, que tanta falta haces, Señor, en estas regiones. Gracias, Señor, porque esto nos ha ayudado y nos ha mostrado también que nuestra oración no es en vano. Nuestra oración, oramos, Señor, por los misioneros que están en el extranjero, tú le respondes. A veces nosotros no vemos la respuesta, pero tú estás obrando, Señor, allí donde hay una necesidad, donde hay un hermano que está hablando de ti, donde hay un misionero, una hermana, Señor, que está empeñada o empeñados en llevar tu evangelio adelante. Ayúdanos a ser más fervientes, a ser más comprometidos en orar, Señor, por estas necesidades. Bendecimos tu nombre porque tú estás obrando en diferentes partes del mundo, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y muchas gracias, Rosemary, por su testimonio. Amén. Muy lindo, que Amén. Dios les bendiga y firme y adelante, pues. Con Cristo todo es posible. Amén. Amén. Yo voy a estar orando por ustedes como iglesia y voy a estar orando porque el Señor levante de ustedes hombres y mujeres que vayan a las naciones, que levante obreros que vayan a su mies desde ustedes, de UCB Maquena, ¿cierto? Amén. Sí, pero que el Señor pueda obrar en la iglesia UCB Maquena y salga un buen grupo ahí de hermanos para ir a las misiones, pues. Amén. Dios les bendiga. Igual, pues que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Amén. Nos vemos el jueves. Amén. Capítulo 21 de Job. Amén. Chao, hermano. Bendiciones. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, Rose.